¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Mendieta Montealegre, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy les vengo a hablar sobre la fase 5, percepción de los mercados globales emergentes, de la materia mercados globales emergentes. Para empezar con esta exposición, debemos mencionar que la pandemia de COVID-19 aceleró transformaciones clave en los mercados emergentes, como la digitalización de sectores financieros y comerciales. Asimismo, el aumento del comercio electrónico y la adopción del teletrabajo. Sin embargo, también causó desigualdades económicas, incrementando la deuda pública con el fin de mitigar la emergencia sanitaria, y también expuso vulnerabilidades en cadenas de suministro globales. Además, impulsó un mayor enfoque en la adaptación sanitaria y diversificación productiva, mientras que la recuperación desigual frente a economías desarrolladas profundizó diferencias en acceso a vacunas y financiamiento. Todos sabemos que durante esta pandemia los países que se vieron un poco afectados fueron los países más desarrollados, países europeos, algunos países asiáticos. Eh, y los más afectados fueron los países americanos, latinoamericanos. Eh, es más, Estados Unidos también al principio de la pandemia se vio fuertemente golpeado, ya que no dieron una respuesta inmediata frente a esta emergencia, donde murieron millones de personas. Asimismo, en Latinoamérica, que países como Colombia no estaban preparados para una emergencia como esta. Bueno, ¿cómo se encuentra Colombia bajo los cambios generados por la pandemia en los mercados emergentes? Colombia como mercado emergente ha enfrentado impactos múltiples tras las pandemias, combinando con recuperación económica notable con desafíos estructurales persistentes. Podemos ver aquí que en esta gráfica que en el 2021 Colombia tuvo un incremento del 10.6% del PIB, tras haber caído un 7% en el 2020, esto a consecuencia de la pandemia. Podemos ver que los años anteriores el PIB había incrementado, sí, había incrementado, pero no mucho. Sin embargo, en la pandemia cayó considerablemente, pero fue ahí donde se pudo adaptar al teletrabajo, a, a, a realizar todo mediante internet, pagos, reuniones, etcétera. Y gracias a eso el PIB pudo subir considerablemente. Bueno, sin embargo, la inflación alcanzó un pico del 12.5 en 2022, la más alta en 2 décadas, que como ven aquí en el gráfico no se veía desde el 1999, donde subió un 17,18%, donde en ese tiempo subió esa inflación a tal punto debido a la reversión de flujos de capital externos y debido a eso a crisis bancarias, donde hacían que los préstamos y todo trámite bancario era muy altamente excesivo. Y bueno, presionada por alteraciones globales y devaluación del peso, que nuestro peso perdió cerca del 25% de su valor frente al dólar entre ese lapso de tiempo, 2021 y 2022. Sectores como el tecnológico y financiero crecieron aceleradamente. El comercio electrónico aumentó un 40% y bancos como Bancolombia reportaron un incremento del 60% en transacciones digitales. Como ya lo mencionamos anteriormente, para estos tiempos todos nos tuvimos que adaptar a la era tecnológica. Y aquí claramente pueden ver que en el año 2017, 2018, 2019, el uso del comercio electrónico era muy poco. No fue sino hasta el 2020 y 2021 que escaló considerablemente debido a la pandemia. Y no solo eso, como también ya hemos mencionado, herramientas tecnológicas para reuniones, para clases, todo lo relacionado con herramientas digitales. No obstante, la informalidad laboral, que ronda el 58%, limitó la protección social durante las cuarentenas y la pobreza monetaria subió al 39.3% en 2021.
Como pueden ver aquí en el gráfico, en la zona verde son los indicadores de pobreza. Son los indicadores de pobreza y la zona azul de pobreza extrema. En el 2020 claramente vemos que subió a causa del COVID claramente a un 42% cuando estaba en un 35%, subió 7 puntos porcentuales y asimismo la pobreza extrema también subió considerablemente al 15%. No obstante, en el 2021 se volvió a bajar, no mucho, pero volvió a bajar. En las ciudades en las que se encontró la informalidad laboral más altas fueron en las ciudades de Cúcuta, Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Florencia y Armenia. Casos emblemáticos incluyen el éxito de Rappi, que consolidó su modelo de delivery multicategoría en el país. Claramente en esos tiempos muchos restaurantes cerraron sus negocios al público, pero optaron por seguir trabajando con cocinas ocultas y obviamente aplicaciones como Rappi, Didi, Uber Eats se consolidaron en ese entonces. Pero al mismo tiempo, cadenas como Mercado con Subsidio tuvo que cerrar sus locales de mercado, ya que pues ellos siguen trabajando como droguerías, como cajas de compensación, pero su cadena de supermercados tuvo que verse cerrada. El gobierno respondió con programas como Ingreso Solidario, transferencias a 3 millones de hogares y créditos garantizados para pymes. Pero el autoendeudamiento público, el 72% del PIB del 2023 y la deceleración en 2023 reflejaron tensiones entre reactivación y sostenibilidad fiscal. En ese tiempo muchas personas fueron beneficiarias de este ingreso, ya que se quedaron en desempleos, en informalidad laboral, lo que claramente no tenían un ingreso para subsistir. El gobierno por ese tiempo otorgó ese beneficio y actualmente pues ya lo dieron por finalizado, pues claramente ya no es necesario. Como conclusión podríamos decir que la pandemia dejó en evidencia que Colombia como mercado emergente debe equilibrar la innovación con la inclusión. Por un lado hay oportunidades claras, claramente, la digitalización acelerada de la fintech como Nequi y DaviPlata, que es bancos digitales, el potencial de energías renovables y la demanda global por materias primas agrícolas, café y aguacate, pueden impulsar su crecimiento. Sin embargo, los retos son profundos. La inflación sigue persistiendo, la informalidad también, y la desigualdad exige políticas públicas más efectivas para formalizar empleos y cerrar diferencias digitales. Esto fue todo. Muchas gracias.